Saludos desde el Centro Séptimo Cielo, Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Bueno, les quería compartir, en función de todos estos años, que he determinado, junto con mi equipo, algunos puntos muy claros que van denotando distintos tipos de posesión o de infestación o de contaminación de entidades negativas, ya sea demoníacas, extraterrestres negativos, elementales negativos, seres interdimensionales, y también lo que son los que se conocen como los vórtices o los portales dimensionales del bajo astral, o de otros lugares que también hemos visto y que hemos cerrado. Hemos cerrado a esta altura, en estos más de 34 años de trabajo, miles de portales. Incluso hay personas que son portales orgánicos. O sea, hay un estadio superior a la posesión, es en donde la persona no está totalmente poseída, pero sí está haciendo un portal para que distintas entidades entren y salgan a través de su cuerpo. Eso lo hemos visto muchísimas veces, es algo realmente terrible de ver, y la persona que vive estas cosas no entiende lo que le pasa, no entiende lo que pasa alrededor, no puede comprender por qué hace ciertas cosas. No tiene que ver con una cuestión mental, psicológica o emocional, porque muchas veces suceden cosas alrededor de él, o mismo la familia. Personas me han venido a hablar de sus hijos, de sus padres, de sus parejas, porque hay cosas que hacen que no tienen explicación y digamos, la ciencia médica no encuentra una respuesta, y generalmente lo que hacen es medicarlo o encerrarlo en algún lugar o dormirlo todo el día, pero eso no resuelve el problema porque los fenómenos siguen pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona que está dormida o está sedada y los fenómenos poltergeist o los fenómenos de movimiento de objetos o los fenómenos paranormales siguen sucediendo? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros actuamos, porque siempre es importante hacer una entrevista, tenemos todo un protocolo de trabajo. Somos GEMA, que es el Grupo Exorcista Metafísico Argentino, y damos servicio a todo el país. Viajamos con nuestro equipo a resolver situaciones de toda índole, de todo tipo de posesión, incluso también de todo lo que son el ataque de entidades negativas, no demoníacas, sino que ya vienen de otro lugar. También hay otro tema inherente y propio de esto, es las secuelas psicoemocionales y físicas que tienen las personas que están expuestas a estas cosas. Hay mucha gente que me viene a ver y me llama y me consulta y me pregunta cómo sabemos que la persona está poseída. No es una cuestión psicológica, una cuestión mental, una cuestión de locura o cualquier otra cosa, porque hay fenómenos asociados a esta situación que no es que la persona controla. Entonces, si se caen los objetos, se mueven objetos, se prenden fuego objetos, lo que es la telequinesis, lo que es la piroquinesis, lo que es el aporte de materia, donde de la nada, plum, cae algo, que lo hemos visto, o la gente empieza a levitar, y eso no creo que sea una cuestión psicológica o psiquiátrica. O también me han dicho que la gente se autosugestiona con todo esto de lo paranormal, y que la gente ve cosas donde no las hay. Perfecto, pero ¿por qué suceden fenómenos físicos donde hay explosiones de aparatos eléctricos, donde se prenden fuegos cosas, donde los animales, las mascotas, son heridas, son lastimadas, o son a veces incluso poseídas? Porque tanto las mascotas como los niños son los más fáciles de poseer, porque no tienen una capacidad de reconocer lo que les pasa y explicarlo y pedirlo. Una mascota llora, se queja, y un niño también. No puede decir me duele la cabeza, estoy viendo cosas raras, siento que alguien está dentro mío, que me tocan, o que de pronto estar hablando con una persona y empieza a lastimarse sin que nadie la toque. O sea, hay fenómenos que no pueden ser explicados por la medicina tradicional, pero sí por la medicina holística, porque la medicina holística también incluye todo lo que es la parte espiritual de la persona y externa a la persona. Hay gente que me dice, si yo no creo en las cosas negativas, ¿me va a pasar algo negativo? Sí, porque es lo mismo que yo no crea en la electricidad, porque no la veo, pero meto el dedo en el enchufe y me va a dar una descarga eléctrica, que me ha pasado muchas veces. Entonces es importante entender esto.
Cuando nos exponemos a una entidad, cuando nos exponemos a un lugar, como los que hacen urbes, lo que hacen exploraciones en los cementerios o en lugares abandonados, o incluso en lugares donde hubo asesinatos, donde hubo rituales, hay gente que me ha venido a ver que fueron a hacer excursiones nocturnas a lugares que han sido templos en algún momento de su historia del lugar, y están abandonados y hay muchos animales y otras cosas que ustedes me entienden enterrados en el lugar, y sí hay fenómenos paranormales. Pero el grabar un fenómeno paranormal o estar expuesto a un fenómeno paranormal, a una entidad, a una manifestación no física, pero que tiene injerencia en nuestro mundo físico, no es gratis para la psiquis. No es gratis para la psiquis, porque a lo largo de todos estos años hemos visto situaciones en donde se han producido todo tipo de desastres. He tenido el caso de una niña que ha sido maltratada por una entidad durante mucho tiempo, hasta que los padres vieron el problema y vieron de qué se trataba y pudieron pedir ayuda después de haber pasado por iglesias, por sacerdotes, por obispos, por todo tipo de religión, y la niña estaba cada vez peor. Me conoció a través de un programa de radio que yo hacía en ese momento, estamos hablando del año 2014, y en una sola vez, en 2 horas, resolvimos el problema. Pero no es que somos especiales, es que vemos lo que está pasando. Es como si a vos te pica un bicho y te anda caminando por el cuerpo y no lo ve nadie. Nosotros lo vemos, vamos, lo sacamos, lo encapsulamos y lo mandamos a su estudio. Algo así hacemos con las entidades. No hacemos nada religioso, no tenemos una fe, una creencia espiritual, no prendemos velas, no pasamos saumerio, no pasamos incienso, no tiramos sal, no tiramos agua bendita, toda esa parafernalia de cosas no las usamos. A mi entender, después de todos estos años, para ciertas cosas sirve, no vamos a decir que no, pero para las cosas más importantes absolutamente no sirve. En síntesis, si a vos se te mete un gato en tu casa o un murciélago, como a veces pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, lo sacás fácil. Te molestará, te asustará, pero vas y lo sacás. Pero si se te mete un león hambriento, o 2, o 3, y ahí la cosa tenés que llamar a un especialista. Entonces esto es lo que pasa cuando la gente nos llama a los especialistas. A veces nos preguntan por qué cobramos, o por ejemplo me dicen, mire, tengo un caso muy importante con fenómenos de movimiento de cosas paranormales, dice, si quiere puede venir a investigarlo y lo resuelve. Le dije, bárbaro, nosotros investigamos y resolvemos y cobramos por eso, porque trabajamos de esto, vivimos de esto, hacemos cursos, estudiamos, compramos libros, o sea, hacemos un montón de cosas todo el tiempo para capacitarnos y mejorarnos. Tengo 34 años en esto, con un equipo formado interdisciplinario maravilloso, y viajamos por todo el país y también a veces a países limítrofes. Entonces es importante entender que si uno quiere resolver un problema, lo primero que tiene que tener es conciencia de que lo que tiene es algo que no puede dominar, que no puede manejar, que no puede controlar, y ahí es donde uno realmente se da cuenta de cómo son las cosas. Porque entender que hay algo que no veo, que no manejo, y si hago un ritual, si juego a la ouija, o si prendo velas, o si tiro sal, como dije antes, no sirve de mucho. Esto es como ponerle un corcho a un barco que se está hundiendo. No va a durar mucho. Entonces, lo que quiero que entendamos es esto. Hay situaciones complejas y hay personas que se dedican a esto. Nosotros somos ese grupo de personas. No somos los únicos, pero somos los que funciona cuando nos llaman. Tenemos un 100 sobre 100 de casos resueltos. 100% de los casos resueltos. ¿Por qué? Porque sabemos de qué se trata, porque lo vemos, porque lo analizamos. Y empezamos ahora en nuestra página a poner testimonios, y empezamos con la gente que nos consulta, políticos, empresarios, gente de la medicina, de las Fuerzas Armadas, de seguridad, gente del ámbito incluso religioso, gente que tiene kioscos, que tiene un local de venta, que tiene un shopping, gente que tiene un taxi. Todo tipo de personas que son víctimas de estas energías, porque hicieron un ritual, porque alguien hizo un ritual, porque convocaron una entidad, porque le hicieron un trabajo, un daño, un maleficio, un chuseo, un encantamiento. Bueno, todo eso atrae cosas que se nutren de nuestra energía, que se nutren de nuestra energía mental, de nuestra energía emocional, incluso nuestra energía física y sexual. Entonces es muy importante entender que no es gratis la convocatoria de las entidades y de los seres de la oscuridad. Bueno, esto es un poco lo que les quiero decir, y les voy a comentar los puntos o los elementos que a mi entender en todos estos más de 34 años me dan
la sensación y la certeza de que hay algún tipo de infestación, de contaminación espiritual o de algún tipo de trabajo y una entidad está interactuando en tu vida. Hay gente que me dice que ha ido por todos lados, que no tiene dinero, que no lo puede pagar, que por favor que los ayude. Y yo le digo algo muy simple: nosotros trabajamos de esto, vivimos de esto y cobramos porque es lo que hacemos, como cualquier otro profesional. Si a mí se me rompe el auto y lo llevo a un mecánico, el mecánico me va a cobrar. Y yo le digo, no, pero mira que yo trabajo con el auto, lo necesito, lo llevo a un montón de mecánicos, no me lo arregló. Bueno, este mecánico me lo arregla. ¿Y cómo no le voy a pagar si es el único que me soluciona el problema? Entonces este es el tema importante también. Bueno, muchas gracias, y ahora vamos a ir con estos puntos que nos marcan que algo ha sucedido o que está sucediendo en nuestra vida o en la vida de la gente cercana, porque también es importante. Hemos visto a lo largo de estos años gente que me pide por un familiar, por un allegado, por un amigo, por un compañero de trabajo. Pero yo siempre digo, nosotros respetamos el libre albedrío. La persona que tiene el problema es la que tiene que pedir ayuda. No puede pedir ayuda a alguien de afuera, porque eso sería violar su libre albedrío. Y por sobre todas las cosas, respetamos el libre albedrío. Bueno, muchas gracias.